Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al mundo de lo que es la anatomía dental. Vamos a continuar con nuestras clases de anatomía dental. En este caso, pues vamos a estudiar lo que es el incisivo lateral inferior permanente. Entonces, si nos damos cuenta con esto, concluimos todo lo que es la parte de incisivos, tanto superiores como inferiores. Como lo hemos venido recalcando en cada una de las piezas dentales, al ver su simbolodoncia, pues esta va a ser la pieza número 2. Si estamos hablando de la nomenclatura Palmer, pues entonces nos venimos y hacemos nuestro dibujo del cuadrante en la parte superior y derecha del número para indicar que es una pieza inferior derecha. Y si hacemos el cuadrante inferior izquierdo, entonces estamos hablando que es la pieza lateral izquierda inferior. Si nos vamos a la simbolodoncia universal o de la ADA, que también se le conoce con el nombre de la ADA, de la Asociación Dental Americana, es la pieza número 23 y la pieza número 26. Pieza número 23 si es una pieza izquierda y pieza número 26 si es una pieza derecha. Al igual que con la otra simbolodoncia que nosotros encontramos, la Haerup, cuando le colocamos el símbolo más o menos, entonces en este caso como son inferiores es el signo menos, es la pieza 2 menos si es derecha y menos 2 si es izquierda. Y por último, la nomenclatura o la simbolodoncia FDI o la nomenclatura de dos dígitos o dígito 2, que en este caso tendría que ser la pieza 3.2 y la pieza 4.2. 3.2 cuadrante 3, o sea, el cuadrante inferior izquierdo, y 4.2 pieza inferior derecha. La erupción de esta pieza dental está dada alrededor de los 7 y 8 años. Si nos damos cuenta, la erupción de esta pieza es muy similar en edad a la erupción del incisivo central superior. Es la misma la que encontramos tanto para erupción de incisivo central superior como incisivo lateral inferior. Erupción entre 7 y 8 años. Otra cosa que es muy importante es en relación a la función. Si ustedes se dan cuenta, todos los incisivos básicamente vamos a encontrar la misma función. El primero de ellos que hemos venido platicando en las otras piezas es el de cortar los alimentos. También te va a permitir la correcta articulación de las palabras, ya lo platicábamos. El no tener una pieza dental hace que las palabras fluyan de una manera distinta. Al haber escape de aire en la boca, pues muchas veces las palabras no suenan de una manera adecuada. La apariencia también es muy importante. La estética, ya hablábamos que estas piezas dentales anteriores tienen mayor función estética y menor función masticatoria. Entonces, estas piezas, al no estar presentes en boca, pues sí van a hacer una gran función en lo que es estética, para soportar lo que es el labio superior, para mantener una apariencia adecuada en el individuo, en la persona. Junto con los incisivos superiores, va a ayudar, al igual que el incisivo central inferior, a guiar ese movimiento de cierre de la mandíbula. En el momento en que los incisivos inferiores chocan con la cara palatal de los incisivos superiores, estos hacen una pequeña guía para llegar al movimiento de cierre, como ya lo hemos venido platicando en las otras piezas dentales. Continuando un poquito con esta pieza, pues vamos a hablar de lo que son los puntos de contacto. Los puntos de contacto tanto mesial como distal que vamos a encontrar en cada una de estas dos piezas incisivos laterales. El punto de contacto mesial va a estar en su tercio incisal
pero va a estar muy cerca de su borde incisal, mientras que el punto de contacto distal lo vamos a encontrar siempre en su tercio incisal, solo que va a estar muy próximo a su parte cervical. Si se dan cuenta, se va a dar esto por dos situaciones. Uno, la inclinación que tiene el borde incisal del incisivo lateral hacia distal, y la otra, la forma en que el canino tiene su borde incisal. No es recto, tiene dos brazos y eso hace que el punto de contacto sea más bajo. Aparte de ello, sus partes constitutivas, al igual que todos los incisivos, va a estar formado por una corona y por una raíz. Aquí es bastante importante, esta imagen nos va a visualizar o nos da una visualización muy exacta del concepto que les quiero hacer llegar. Uno es en relación a las dimensiones. Si ustedes se dan cuenta, en la arcada superior, que es esta, tenemos el incisivo central con un ancho mayor que el incisivo lateral. O sea que van en orden descendente en relación al tamaño mesiodistal de estas piezas. El caso de los incisivos inferiores es al contrario, va en orden ascendente. El incisivo central tiene menor dimensión mesiodistal que el incisivo lateral, o sea, el incisivo lateral es más grande. Esa es una diferencia característica de estas piezas. Aparte de esto, si recuerdan ustedes cuando vimos lo que eran las leyes de los periquematíes, decía que los periquematíes nos daba el concepto o líneas de hibridación, dónde se formaban, a qué nivel estaban, pero aparte de esto nos decía que entre más posterior era la pieza, menos marcados iban a ser sus periquematíes, a excepción de una pieza. ¿Cuál es esa pieza? Es el incisivo central inferior. Esta pieza va a tener menos marcados sus periquematíes que el incisivo lateral, o sea, en este caso también es al revés. El incisivo lateral va a tener más marcados sus periquematíes. En relación a su parte constitutiva, pues también, como todos los incisivos, ya lo habíamos mencionado, va a estar formado por una corona y va a estar formado por una raíz. La corona, pues la corona sigue teniendo esa forma de cuña característica de los incisivos inferiores. Va a estar limitado también por cuatro bordes: un borde cervical, un borde mesial, un borde distal y un borde incisal. Y cada uno de ellos pues va a tener ciertas características. Si hablamos del borde cervical, al igual que la mayoría de los incisivos, este borde va a ser regular, va a ser mediano, pero generalmente le vamos a encontrar una pequeña desviación hacia la parte distal. ¿Qué significa esto? Que si trazáramos una línea a nivel de la parte media de la pieza dental, va a tener cierta inclinación o cierta desviación de este borde hacia la parte distal de la pieza dental. El borde mesial, que es este que podemos observar acá, va a ser mucho más recto y mucho más largo si hablamos en sentido cervicoincisal que el borde distal. ¿Por qué se da esto? Si nos damos cuenta, la inclinación del borde incisal de esta pieza hace que el borde distal sea más pequeño,
pero a la vez que se convierte en más pequeño, también es más convexo, o sea, es más redondo, no es tan recto como el borde mesial. Aparte de esto, pues el borde mesial va a formar a nivel de lo que es la unión de este con el borde incisal, un ángulo que va a ser casi recto. De hecho, en los libros de texto nos dice que va a formar un ángulo recto. ¿A qué se refiere que es un ángulo recto? Que es un ángulo de 90 grados. Mientras que el ángulo que se va a formar en la parte distal, o sea, el ángulo disto-incisal, este va a ser bastante redondeado. Y aparte de esto, pues este borde distoincisal se dice que es obtuso. Cuando nos referimos a obtuso, significa que es mayor de 90 grados. Si fuera agudo, sería menor de 90 grados. En este caso, pues es obtuso, es mayor de 90 grados. Hablando propiamente de lo que es la superficie de la cara bucal del incisivo lateral, pues este es mucho menos convexa que la que vamos a encontrar en todas las piezas anterosuperiores. Sin embargo, pues como ya sabemos, la parte más convexa, al igual que la mayoría de todos los incisivos, la vamos a encontrar a nivel del tercio cervical. En esta parte de acá vamos a encontrar la parte más convexa de esta pieza, siendo muy plana en sus tercios medio e incisal, perdón, en sus tercios medio e incisal van a ser bastante plana esta pieza. ¿Qué vamos a encontrar acá? Pues vamos a encontrar lo que son los periquematíes, también vamos a encontrar ranuras primarias, una ranura primaria mesial y una ranura primaria distal, poco marcadas, no están muy marcadas como en las piezas superiores, sin embargo, sí están presentes. También en la literatura nos mencionan que el aplanamiento de esta pieza que vamos a ver que es característico de esta pieza, ese aplanamiento que encontramos en su tercio medio e incisal, va a ser característica de la descendencia mongólica, de todas aquellas personas que son de descendencia oriental, háblese chino, japonés, filipino. Entonces va a ser característico, al igual que todo lo que es el indígena de América, también es muy característico este aplanamiento de la cara bucal que vamos a encontrar en el incisivo lateral inferior, ¿verdad? Permanente. Siempre estamos hablando de piezas permanentes. Hablando un poquito de lo que es la raíz, pues la raíz de esta pieza va a ser una raíz cónica, también va a ser aplanada mesiodistalmente, como hablábamos en la pieza anterior que estábamos hablando del aplanamiento de la raíz. Y generalmente vamos a encontrar en esta pieza una desviación hacia distal. Esa desviación hacia distal va a ser característica de esta pieza, aunque en alguna literatura ingle específicamente nos menciona que es recta, que en un 60% es recta. En mucha de la literatura que ustedes vean, que estudien, cuando vean dibujos también nos vamos a dar cuenta que sí va a presentar una leve desviación hacia distal, y por eso en algunas ocasiones dicen que esta pieza está como doblada, que se ve como doblada, pero es por esa desviación que va a presentar hacia distal. Hablando de lo que es la pulpa o los conductos radiculares, en un 56.9 vamos a encontrar solamente un conducto,
2 conductos y un agujero en un 14.7%, 2 conductos y 2 agujeros en un 29%, y conductos laterales en un 13.9%. Entonces aquí podemos visualizar la forma que tiene lo que es la pulpa dental de esta pieza. Si hablamos un poquito ahora de la cara lingual, bueno, pues la cara lingual, al igual que la cara bucal, va a tener forma de cuña, con la diferencia de que esta pieza, bueno, habrían dos diferencias. Una son las dimensiones, que va a ser bastante marcada, bastante más pequeña en todas sus dimensiones que la cara bucal. Y la otra es esta parte de acá, que conocemos como el borde cervical. Este sí va a estar bastante marcada su inclinación hacia la parte distal. Entonces, igual que la cara bucal, va a estar delimitada por 4 bordes: un borde incisal, un borde mesial, un borde distal y un borde cervical. Sigue siendo convexo hacia la raíz, es regular, pero va a presentar una marcada inclinación hacia la parte distal de la pieza dental. Hablando de los demás bordes, pues tienen las mismas características que ya platicábamos en su cara bucal, en donde, para hacer un recordatorio, el borde mesial es más recto y más largo que el borde distal. El borde distal es más convexo y corto. El borde mesial va a formar un ángulo recto y el borde distal va a formar un ángulo obtuso, y el borde incisal que va a tener una marcada inclinación hacia distal. Entonces esas son las características principales que vamos a encontrar en esta cara. Si hablamos un poquito de su superficie, ¿cómo va a estar la superficie sin bordes de esta pieza? Pues a nivel cervical vamos a encontrar un cíngulo, que es básicamente la única característica que vamos a encontrar en esta pieza. Luego, si hablamos de sus rebordes, tanto mesial como distal, van a ser poco marcados, no están demasiado marcados, siendo el tipo 1. Ya más adelante vamos a ver lo que es la clasificación de caras linguales de incisivos. Entonces, en este caso, el incisivo inferior, el tipo 1 es el que es más frecuente, donde no están muy marcados sus rebordes proximales y no encontramos muy marcada tampoco una fosa lingual. Es casi plana esta pieza. Y la raíz, pues también con las mismas características que hablábamos por su cara bucal, tiene un pequeño aplanamiento mesiodistalmente, va a ser única, va a ser cónica y va a tener lo que es la inclinación de su tercio apical hacia distal. Esto es hablando entonces de la cara lingual del incisivo lateral. Platicando un poquito acerca de las caras proximales, tenemos una cara mesial y una cara distal. La cara mesial pues también va a ser más grande en sus dimensiones que la cara distal, esto siguiendo las reglas o las leyes de estas piezas. Recuérdense también que tiene una inclinación del borde incisal hacia distal, por lo tanto la cara distal va a ser más pequeña. Y también recordar lo de las escotaduras, que es más profunda siempre su escotadura mesial que su escotadura distal. ¿Qué forma va a tener esta pieza? Pues la forma característica de todos los incisivos, tanto superiores como inferiores. Tiene una forma triangular, va a tener 3 bordes, o va a estar limitada por 3 bordes: un borde bucal, un borde cervical y un borde
lingual. El borde cervical, pues como lo podemos ver, la forma de su escotadura entonces va a ser cóncavo hacia lo que es la raíz, pero siempre es más profunda la escotadura mesial que la escotadura distal. El borde bucal pues va a presentar su mayor convexidad a nivel del tercio cervical, como ya lo habíamos platicado. Y luego de esto, también la característica clásica de esta pieza, que es bastante marcado el aplanamiento de sus tercios cervical, de su tercio medio, perdón, y su tercio incisal. Por lo tanto, la mayor convexidad está en su tercio cervical. Luego nos vamos al aplanamiento en su tercio medio y su tercio incisal. En su borde lingual, esta pieza va a presentar su máxima convexidad a nivel del tercio cervical. En este caso, hace referencia a la parte de lo que es el cíngulo. Sin embargo, en su parte de su tercio medio va a ser cóncavo, terminando en su parte incisal de una forma recta. El borde incisal también va a presentar una inclinación hacia el lingual. ¿Qué significa esto? Que si trazamos una línea a la parte media de la pieza dental, haciendo coincidir ápice, profundidad de escotadura y borde incisal, no va a coincidir, va a estar más hacia atrás, que es característico de los incisivos inferiores. Por esta cara, al igual que todos los incisivos, no va a encontrar ningún tipo de accidente morfológico que sea importante describir en esta cara. La raíz pues también va a ser única, va a ser de forma piramidal, y en algunas oportunidades se va a encontrar un canal radicular que es muy superficial, no está tan marcado, que es esta sombra que podemos observar acá. Este es un canal radicular que encontramos en la cara mesial de esta pieza, no tan profunda, que si la vemos de una vista incisal, pero no desde la corona, sino desde la raíz, la veríamos más o menos como formando un pequeño 8, como un pequeño 8, como un círculo con una pequeña cinturita al medio, ¿verdad? Donde se está presentando ese aplanamiento mesiodistal que ya platicábamos. La cara distal, pues también, al igual que la cara mesial, tiene la misma forma triangular, tiene las mismas características, va a estar limitada por 3 bordes, un borde bucal, un borde lingual y un borde cervical. De estos 3 bordes, las características que hablábamos tanto en la cara mesial se van a encontrar en la cara distal, con la diferencia de que la escotadura o borde cervical va a ser menos profunda que la escotadura mesial. Y luego, hablando de el borde bucal, pues tiene las mismas características que la cara mesial. Va a ser convexa en su tercio cervical y planas en sus tercios medios e incisal. Y por lingual vamos a encontrar su máxima convexidad a nivel del tercio cervical, siendo cóncavo a nivel de su tercio medio, volviéndose recto en su tercio incisal. ¿Qué más encontramos acá? Pues estructuras anatómicas ninguna. Va a ser bastante tersa, no se encuentra ningún tipo de accidente morfológico, al igual que la cara mesial. En relación a la raíz, pues nuevamente es única, va a ser de forma piramidal, va a tener un canal radicular, con la diferencia, al contrario que las escotaduras que son menos profundas, acá este canal radicular es mucho más profundo que el canal radicular mesial, o sea que el canal radicular distal va a estar más profundo y más marcado que el canal radicular mesial. Ya por último, al observar esta pieza por una vista
incisal o en su aspecto incisal, pues nuevamente esta pieza va a tener una forma romboidal como lo tenían los incisivos superiores. Aunque hay una diferencia, que su diámetro bucolingual es más grande que su diámetro mesiodistal. O sea que este diámetro de acá hacia acá es mucho más grande que el de acá hacia acá. Caso contrario, como lo observábamos en los incisivos superiores, tenían también la forma romboidal, pero eran más anchos mesiodistalmente que bucolingualmente. Este no, este tiene esa característica o esa diferencia, que es más ancho bucolingualmente que mesiodistalmente. Hablando de lo que son sus bordes, pues vamos a encontrar básicamente limitado por dos bordes, un borde bucal y un borde lingual. El borde bucal pues es totalmente convexo en todo su recorrido, mientras que el borde lingual, este va a ser convexo en su tercio medio, o mediano, perdón, y en sus tercios tanto distal como mesial va a llevar cierta concavidad. Entonces empieza en la parte distal cóncavo, parte media convexa y nuevamente en su parte mesial para llegar a ser cóncavo. El borde incisal presenta una inclinación hacia lingual, o sea que no está en la parte de en medio, y también va a llevar una leve inclinación hacia distal, o sea que no es recto, este se va a inclinar o se va a ir en dirección hacia la parte distal, que también es característica de esta pieza. De todos los incisivos que hemos venido estudiando, esta es la primera que presenta esa inclinación hacia distal. En su superficie sin bordes, pues en esta cara lo único que podemos observar, aunque son poco profundos, son sus pequeños surcos que se encuentran en la cara bucal, que son las ranuras primarias. Y luego pues también encontramos un cingulum que no va a presentar ningún tipo de proyección hacia incisal, simplemente se presenta el cingulum, que es la parte más prominente y es lo que más se va a poder observar en esta cara. Y la otra característica que pudiéramos mencionar u observar por esta vista es el aplanamiento de la cara bucal. Aquí se logra ver que es plano en su tercio incisal y en su tercio medio. Bueno, con esto concluimos lo que es el estudio del incisivo lateral inferior permanente. Ya con esto, pues si nos damos cuenta, también podemos empezar a estudiar caracteres tanto de arcada como de tipo. Ya vimos los 4 incisivos, los 2 superiores y los 2 inferiores, entonces ya nos da un rango mayor para poder hacer estudio de caracteres. En relación a lo que es tallado, pues debemos de llevar cada una de las características que nosotros estamos observando en esta pieza y que estamos estudiando. Esas mismas características son las que debemos nosotros de hacer en nuestros tallados y las mismas características y sombreados que debemos hacer en nuestros dibujos. Entonces, con esto concluimos, con esto nos quedamos con la clase del incisivo lateral inferior permanente y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, se cuidan.